Si no puedes explicarlo de forma sencilla, no lo entiendes suficientemente bien. Esto no lo digo yo, sino lo dijo Albert Einstein, posiblemente uno de los científicos que más esfuerzo puso en hacer entendible lo complejo. En su caso, el universo y cómo este funciona. Y bueno, su frase encapsula lo que está al corazón de nuestra exploración de hoy. El uso del lenguaje como una herramienta. Usamos el lenguaje para expresar nuestras ideas con el fin de que los otros nos entiendan supuestamente, pero como dice Einstein, también se pueden usar como una especie de escudo para esconder una falta de comprensión, incluso una ignorancia que queremos que los demás no perciban. Porque si el conocimiento es poder, el no conocimiento es no tener poder. A la vez, el lenguaje también puede usarse como una herramienta de exclusión y marginación de los otros. Y es ahí donde nos vamos a enfocar, en el uso que algunos expertos, entre comillas, hacen del lenguaje para asegurarse que sea inaccesible. Y lo hacen con diferentes propósitos, que van desde establecerse como alguien superior, por una cuestión quizás de ego, de querer encontrar estatus, prestigio, hasta una intención de enajenar, de marginar, separar a una población de temas que en realidad son importantísimos tanto para sus vidas como para la sociedad en general. Básicamente hacen del lenguaje algo inaccesible para la mayoría, en todo caso, accesible solo para algunos, para una élite, con lo cual un gran porcentaje de la población queda excluida, marginada de conversaciones sobre asuntos que les impacta de manera indirecta, directa y profunda. Y vemos esto en temas de derechos civiles y sobre todo en temas económicos, donde el lenguaje se convierte en una especie de portería por la cual solo unos pocos tienen acceso al diálogo. Entonces, el lenguaje puede convertirse en una poderosa herramienta de discriminación. Precisamente es por esto que muchas veces la protesta social se manifiesta a través de un uso del lenguaje donde se rompen las reglas gramaticales, sea en poesía, prosa o en canción. A esto le decimos que es un uso del lenguaje subversivo, un uso del lenguaje que rompe con los esquemas, y es que precisamente es una manera de protestar no contra las reglas del lenguaje, es una manera de protestar en realidad contra las reglas de una sociedad que no los incorpora por distintos motivos. En todo caso, nuestra exploración de hoy la vamos entonces a centrar en desenmascarar al experto, el viejo truco de usar el lenguaje de una manera inaccesible, y para hacerlo vamos a ir cubriendo las siguientes preguntas. Por un lado, ¿por qué importan las palabras que escogemos al hablar de ciertos temas? ¿Cómo podemos reconocer a ese pseudo experto que intenta marginarnos del diálogo social y dejarnos fuera de la conversación? ¿Por qué debe importarnos todo esto? ¿Y qué podemos hacer frente a esta práctica para reforzar el diálogo, para reincorporarnos dentro de este diálogo social del que todos deberíamos, al menos creo yo, participar? Hola, mi nombre es Úrsula Pfeiffer, para los que no me conocen, y esto es Úrsula Pfeiffer POV, punto de vista, point of view en inglés. Y si estos temas te parecen importantes, acuérdate de ayudarnos con un like, suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos por redes sociales y compartir con nosotros tus sugerencias y opiniones. Pero vayamos al tema de hoy. Es un tema que vengo sopesando hace más de 20 años, cuando centré en mi sustentación de licenciatura en periodismo en campañas institucionalizadas de desinformación. Pero no soy necesariamente una precursora en este tema. El por qué y cómo algunos se empecinan en excluir a través del lenguaje a la mayoría de nosotros o a ciertos grupos
y dejarnos al margen de una conversación sobre temas que nos atañen e impactan a todos, es algo sobre lo que pensadores sociales, muchos pensadores sociales, uno de ellos, por ejemplo, el lingüista y crítico social Noam Chomsky, han escrito de manera extensiva. Esta es una práctica, para describirla, vamos a decir, donde un experto que supuestamente debe esclarecer al público un tema que los afecta directamente o indirectamente, es decir, que debería ofrecer una explicación simplificada para asegurar que la mayoría comprenda lo que se está diciendo, comprenda la situación, comprenda la coyuntura y comprenda las cosas específicas, al menos a un nivel donde pueda hacer sentido de lo que está impactando su vida. Bueno, este pseudo experto, en vez de usar términos, digamos, accesibles, lo que hace en su lugar es usar términos técnicos o argots gremiales que solamente son accesibles para algunos, para los insiders, para los que están dentro de su gremio o dentro de su disciplina, y que de alguna manera lo que hace es vamos a llamarlo una metacomunicación. Además de tener como hemos dicho, un objetivo, es una estrategia que tiene un objetivo. Y vamos a ver cuáles son los objetivos, ¿no? Más allá de ocultar su ignorancia o establecerse como una persona de prestigio o incluso alienar a las personas del diálogo social, dentro de esta práctica de utilizar términos inaccesibles, también viene un mensaje implícito, y por eso le digo meta mensaje. Es un mensaje dentro del mensaje. Y este mensaje implícito, que se esconde dentro del mensaje principal, cualquiera que este sea, lo que nos está diciendo es que este tema, aunque mundano, aunque nos afecte, nos impacte en nuestro día a día, es muy complejo para nosotros. Es más, la vida es muy compleja para la mayoría de nosotros. Eso es lo que nos dice este pseudo experto a la hora que nos enajena del tema. Básicamente nos dice, esto no es para ustedes. Entonces dejen que las decisiones se tomen por aquellos que lo sabemos, que entendemos el tema, que somos los expertos. Y así, sin más ni más, nos convierten en espectadoras de nuestro destino y nos roban de toda agencia personal sobre nuestras propias vidas y, por supuesto, sobre la sociedad. Nos convertimos literalmente en espectadores y además espectadores ignorantes. Tomemos como ejemplo los conceptos de inflación y recesión. El primero, un término económico para describir lo que vivimos en el día a día cuando suben los precios de manera generalizada. El segundo, una reducción en la compra de bienes y servicios, que puede ser tanto del sector privado como público y que finalmente impacta el ingreso de las empresas, del Estado, al recaudarse menos impuestos, etc., y que lleva a una menor producción y gasto público y finalmente puede también impactar el número de empleos disponibles para las personas. Ambos son términos que escuchamos constantemente, además, y que vamos experimentando de modo cíclico. Parecieran que los ciclos son cada vez más cortos en nuestra vida, y para mí tiene que ver con la tecnología, porque finalmente es la tecnología, desde mi punto de vista, la que hace una disrupción de los ciclos económicos, porque por distintos motivos que los vamos a explorar en otra exploración. Pero bueno, sin embargo, pese a ser algo tan cotidiano, pese a que la inflación y la recesión es algo de lo que constantemente o se nos habla o de lo que se nos alerta como posibles sucesos en nuestra vida y cómo nos van a impactar, y sin embargo, a la hora de explicar sus causas, pese a ser algo tan cotidiano, los economistas suelen no incluirnos en la conversación. En su lugar, lo que hacen es manejan el curso del diálogo a través de un lenguaje
precisamente inaccesible para muchos, de acuerdo muchas veces a sus propias agendas, bien sean propias o de intereses ajenos que estén representando, y nos desvinculan de un proceso natural que debería ser el poder entender nuestra experiencia, en este caso nuestra experiencia social, nuestra experiencia individual en torno a lo que está ocurriendo, en torno a cómo nos impacta la coyuntura, para de ahí poder tomar decisiones, idealmente como ciudadanos de manera grupal, hacia dónde queremos ir, en vez de ser guiados de la mano hacia donde no sabemos que estamos yendo muchas veces. Y bueno, Noam Chomsky y otros pensadores dicen que esto no es casualidad, que no es casualidad que la explicación del mundo esté crecientemente siendo dejada en manos de los economistas, dado que el quehacer social y la generación de riqueza está cada vez menos centrada en la producción agrícola y la manufactura y más enfocada en el sector financiero, es decir, en productos financieros que no tienen sus raíces en el mundo natural, sino en conceptos económicos, en productos financieros, valga la redundancia, donde el intercambio de valor es cada vez más simbólico. No solo lo digo por la moneda tradicional, que hace ya más de 100 años dejó el patrón oro, es decir, por el cual el valor de la moneda de un país era totalmente convertible en gramos de oro, había un respaldo en oro físico en cuanto a la moneda que circulaba dentro de un país. Eso ya dejó de existir en la mayoría de los casos, sino incluso más evidente aún, creo yo, en el caso de la criptomoneda. ¿Qué es la criptomoneda sino un producto no material, un producto digital que no existe en este mundo de 3D, más allá de en la red, en la internet y en nuestras computadoras y en el mundo digital? Y en ese sentido, nuestros tokens, nuestros artículos, nuestros bienes de transacción, nuestro valor de transacción cada vez es más simbólico. Es simplemente un acuerdo en el cual hemos aceptado que ciertas cosas creadas de una manera conceptual, por ejemplo, una moneda que no tiene un respaldo en el oro físico, o una criptomoneda que existe en el mundo digital, bueno, que estas cosas que no tienen una contraparte física terminan siendo un símbolo de valor con el cual procesamos distintas transacciones comerciales. Y en este pseudo diálogo social, liderado por pseudos expertos, nos encontramos que en lugar de simplificar los conceptos, como pedía Einstein, los complican. Lo que sucede es que la gran mayoría de nosotros entonces quedamos excluidos de la conversación y se nos impide usar una muy poderosa herramienta de cuestionamiento con la que contamos todos, nuestro sentido común. Simplemente se nos dice cómo debemos interpretar nuestra experiencia, se nos dice cómo debemos interpretar la vida, se nos dice cómo debemos interpretar no solamente el ahora, sino incluso las posibilidades hacia futuro. Y usando nuevamente la inflación para fines de esta exploración, por ejemplo, en la discusión sobre sus orígenes, pocas veces, es más, iba a decir hablamos, pero yo diría que pocas veces se nos habla acerca del papel que juega la codicia empresarial y corporativa y que nada tiene que ver con el balance natural entre la oferta y la demanda, que es usualmente, además de ciertos factores adicionales, donde se centra el discurso económico o de los economistas. Y en parte, esta manera en que se nos presenta el mundo es culpa nuestra,
porque no ponemos el esfuerzo necesario en hacer valer nuestro derecho de entender las fuerzas que mueven a nuestra sociedad, incluida la economía. Pero los pseudo expertos tampoco nos la hacen fácil. Y aquí creo que en parte también se aplica lo que decía Einstein, y es que hay muchas cosas que pese a todas sus teorías, los expertos mismos en el fondo no terminan de entender o no saben. Al corazón de su ignorancia, creo yo, está el hecho de que nuestro conocimiento, hablemos como humanidad, está basada en crear hipótesis con las cuales hacer predicciones y que la vida nos ha demostrado que más bien es bastante impredecible. Entonces, no todas las hipótesis son correctas. Esto nos lo muestra la historia del conocimiento humano, donde hemos ido cambiando teorías que eran inamovibles. La teoría de la gravedad de Newton, terminó siendo modificada, terminó siendo tomada como aplicable en ciertos casos, pero modificada en otros después de que Albert Einstein introdujo su teoría de la relatividad. Y esta, a su vez, está siendo reconsiderada a la hora de ver la teoría cuántica, que es como ver el universo a nivel macro, con la teoría de la relatividad, y a nivel micro, cuando hablamos de la teoría cuántica. Entonces, nuestras teorías van cambiando. Nuevamente, nunca somos la excepción. Si la historia nos ha demostrado que van cambiando, lo más probable es que en el futuro también lo hagan. Entonces, muchas de las cosas que consideramos verdades absolutas, vamos descubriendo que no lo son y, sin embargo, en su momento, las presentamos como irrefutables, aun cuando hay cosas que no terminamos de entender. Y creo que hoy por hoy, muchos economistas que especialmente a partir del siglo XVII, conforme fue subiendo esta clase burguesa, esta clase industrial, manufacturera, de empresarios, conforme fue tomando más predominancia una economía centralizada y que eventualmente ha llevado a este mundo globalizado en el que estamos, muchos de los economistas que creían entender el comportamiento económico del mundo están hoy cuestionándose. No hace como unos 20 años, ya tenemos un poco más en realidad, más cerca de los 40, comenzó a surgir, por ejemplo, la nueva teoría monetaria. Estamos reevaluando muchos de los conceptos, y por supuesto que hay aquellos que cuestionan esa nueva teoría también, estamos reevaluando muchos de los conceptos económicos que hoy por hoy todavía nos presentan como inamovibles. Entonces, esa parece ser la constante. Gracias a Dios, la constante es que al menos tenemos el espacio para poder corregirnos. El tema es quiénes participan de ese diálogo para poder corregir nuestras interpretaciones del mundo de una manera en que todos estemos incluidos. Y bueno, hay un canal de YouTube que presenta ideas muy interesantes de distintos pensadores, científicos, académicos, estudiosos, y ninguno pretende ser dueño de la verdad, o en todo caso la plataforma no los presenta como tal, sino se trata de considerar distintas perspectivas de personas que han hecho de su curiosidad un combustible para encontrar conocimiento. Y para aquellos que estén interesados, la plataforma o el canal se llama Big Think, en inglés. Big Think en español sería algo así como pensamiento grande, gran pensamiento. Suena mejor en inglés en realidad, no se traduce de una manera tan elocuente al español si hacemos una traducción literal, pero Big Think vendría a ser algo así como un espacio para ideas grandes. Esa quizás sería una traducción más larga y más exacta, y bueno, se las recomiendo.
Y hace poco, en realidad ayer, para ser más exacta, vi un video donde un filósofo explicaba que parte del reto que enfrentamos a la hora de explicarnos la vida, incluida la economía, y el hecho por el cual nuestras predicciones constantemente se desmoronan frente a la realidad, es que hasta el momento la mayoría de disciplinas se centran en un acercamiento de análisis de sistemas complicados. Comencemos así. ¿Qué es un sistema complicado? Y me gustó porque él dio un ejemplo, y vamos a ver por qué esto es importante. Este filósofo dio un ejemplo muy gráfico para explicar qué es un sistema complicado. Un sistema complicado, dijo, es por ejemplo un reloj suizo que se compone de muchos elementos que finalmente funcionan unos con otros y que entendemos perfectamente la relación entre todos sus elementos y que es bastante predecible. Eso sí, también sabemos que si se malogra un componente de ese reloj, un elemento de ese reloj, va a dejar de funcionar. Y que el número de elementos va a depender de la complejidad de lo que uno está analizando. Pero lo del reloj suizo me pareció una excelente analogía. Lo que explicaba es que la vida no funciona como un reloj suizo. La vida, la economía, la sociedad, nuestro mundo, no funciona como un reloj suizo. Entonces no es apropiado acercarnos a entender la vida con un sistema de pensamiento en cuanto a sistemas complejos. Perdón, sistemas complicados. Para entender la vida, decía él, hay que acercarnos con un esquema de sistemas complejos, donde los componentes y elementos no solamente son muchos y variados, sino que además interactúan y se impactan entre sí. Y donde, por ejemplo, si falla uno, el sistema automáticamente se puede reacomodar. Ese es un sistema complejo. Entonces, por ejemplo, explicaba que un sistema complejo sería el tráfico. Basta que una persona, por X motivo, porque se asustó, se acordó de algo, de repente no se distrajo y no calculó bien la distancia con el auto que tenía adelante o el que tenía detrás, acelera o más bien frena, y eso va a generar una reacción en cadena donde se crea un embudo de tráfico, donde de pronto hay una congestión de tráfico, porque un componente tuvo una variación, un cambio. Y entonces no se trata de que simplemente uno elimina a ese conductor, porque ya el efecto se produjo. La manera en que un sistema complejo funciona es que hay una interacción y un impacto directo de cada uno de los componentes. Algunos le llaman el efecto mariposa, ¿verdad? Donde el aleteo de una mariposa a un lado del planeta puede generar un huracán al otro lado. Y obviamente es una analogía un poco extrema, prefiero la del tráfico, me parece un poco más aterrizada, pero bueno, de eso se trata. Entonces, en este caso, hablando acerca de cómo podemos acercarnos a la vida desde una perspectiva de sistemas complejos, en lugar de sistemas complicados, donde identificamos cada elemento, por ejemplo, oferta y demanda, el balance entre oferta y demanda equivale al precio. Eso es un acercamiento desde un sistema complicado, donde entendemos cuáles son los elementos que entran a tallar, cómo es que se afecta la generación de la oferta, qué elementos impactan o qué elementos generan la demanda, y por ende vamos a poder ver cuál va a ser el rango de fluctuación en los precios. Sabemos los elementos, sabemos cómo interactúan de una manera limitada y ya. Pero la economía es más complicada que eso, porque también incluye, por ejemplo, la confianza en el consumidor. ¿Qué tanta confianza, por ejemplo, una persona siente en el futuro a la hora de invertir en una vivienda? Aquellos, por dar un ejemplo, que piensen en invertir en una casa en la Florida,
también tienen que pensar si en 30 años o menos el calentamiento global habrá llevado a que las aseguradoras se nieguen a trabajar en ese estado, a darles póliza de seguro para las casas y por ende los bancos no les van a dar los préstamos hipotecarios que necesitan para poder adquirir casas o para que alguien se las pueda comprar. Una persona que esté pensando invertir en una vivienda, es más, vivir ahí, en algún momento, la mayoría piensa que posiblemente se va a mudar, de repente cuando llegue a cierta edad, cuando llegue a la vejez, va a terminar vendiendo esa casa, mudándose a un espacio más pequeño porque ya no necesita tantas habitaciones. ¿Y a quién le revende esa casa o a quién le vende esa casa si es que hay un problema a la hora de conseguir créditos hipotecarios? Eso obviamente hace que las personas tengan más o menos confianza en el sistema, en este caso inmobiliario, por ejemplo, de la Florida y en el precio de las propiedades. Entonces, esto obviamente es una simplificación de un tema complejo, pero el punto que trato de hacer es que cuando hablamos del mercado y la economía, hay muchos factores que entran a tallar, incluidos nuestro estado de ánimo, nuestra percepción del mundo, no solamente en el ahora, sino nuestra percepción incluso del futuro. En ese sentido, la economía tiene que verse desde un esquema, dentro de un parámetro de sistemas complejos, no de sistemas complicados. No es un reloj suizo, es un sistema complejo donde distintos elementos, muchos de ellos a veces innumerables, vienen a impactarse unos a otros, finalmente dando como resultado lo que vivimos. Pero frente a esta complejidad, lo que nos ofrece muchas veces estos pseudos expertos son explicaciones absolutas de supuestas verdades y además lo hacen con términos complicados precisamente para no tener que explorar con nosotros los inciertos que todos compartimos, incluidos ellos. Regresando a Noam Chomsky, él nos dice que si algún experto usa palabras muy rebuscadas e inaccesibles, lo más probable es que nos esté tratando de engañar o mínimo esté tratando de dejarnos al margen de la conversación, del diálogo social. Está usando el lenguaje como una herramienta de marginación. El lenguaje puede efectivamente ser una herramienta de marginación. Para comenzar, el lenguaje también es uno de los indicadores sociales por los cuales nos evaluamos. Nosotros evaluamos constantemente cómo hablamos, qué términos usamos, qué acentos tenemos. Cómo hablamos nos revela nuestro estatus social, nos revela nuestro nivel educativo. El lenguaje es un indicativo social que usamos para descifrar al otro y también para decirles a los demás quiénes somos, o en todo caso, cómo queremos que nos vean. Y de ahí el experto o el pseudo experto que usa palabras grandes y rebuscadas precisamente para darse estatus, porque así quiere que lo vean. Ahora, el lenguaje también es una herramienta de empoderamiento que puede debilitar o fortalecer la democracia e inclusión. El lenguaje nos permite intercambiar ideas y cuestionar presunciones, y en ese sentido puede fortalecer el diálogo social. A la vez, el diálogo puede excluir a aquellos que por distintos motivos no tienen acceso a ciertos términos y crea así jerarquías. Y ahí el estatus social, ¿verdad? Y el nivel educativo. Y fíjense que digo términos y no digo conceptos, porque creo que no hay concepto que no se pueda compartir ni explicar si se hace de una manera correcta, si se hace de una manera inclusiva, si se hace, como decía Albert Einstein, simplificando lo complicado porque se entiende a tal punto que uno es capaz de hacerlo. En nuestra sociedad de pseudo expertos que insisten en excluirnos de la conversación, puede que la simplicidad esté devaluada.
Pero en realidad, en lo simple, muchas veces está el verdadero potencial de llegar a la esencia de un tema. Para aquellos que estudiamos al ser humano y a la sociedad, es un deber reducir lo que aparenta ser complejo a su esencia de una manera accesible, para que todos podamos tener y hacer respetar nuestro derecho a participar de aquellas conversaciones que buscan definirnos, definir nuestra realidad y aún más definir nuestro futuro. El conocimiento es poder. El conocimiento es un recurso que no solo dicta estatus social, sino la posibilidad de opinar y cuestionar. Descomplejizar nuestro diálogo social, es democratizar nuestro diálogo social. Por eso el pseudo experto es tan peligroso, porque al marginar al ciudadano de la conversación, aminora nuestra confianza en la sociedad, en el sistema, genera la sensación de que no importamos, de que nuestra opinión no importa. Nos lleva muchas veces a la desidia y a la no participación a todo nivel, y a permitir que otros decidan sobre nuestro futuro y que lo hagan a su antojo y de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, es responsabilidad de los científicos, de los periodistas, de los pensadores, de los educadores, promover la claridad, entendida como una comunicación accesible para todos. Para eso obviamente tienen que entender de lo que están hablando, también hay que poner esfuerzo. Pero lo importante es que tenemos una responsabilidad de democratizar la información y el diálogo social. Una manera de hacerlo es, hablando de este pensador que les comenté, de Big Think, una manera de democratizar el diálogo social es, por ejemplo, explicar las cosas con analogías. Usar metáforas que ayuden a clarificar ciertos conceptos, a no quedarnos en una terminología técnica, sino explicar de modo sencillo el significado. Y a priorizar sobre nuestra necesidad egocéntrica de prestigio y autoimagen, que la mayoría entienda los conceptos para que pueda precisamente cuestionar, opinar, participar del diálogo social. ¿Y qué podemos hacer si nos topamos o cuando nos topemos con un pseudo experto? Cuestionemos su intención, mínimo. Reconozcámoslo si nos habla como si no pudiésemos entender, si usa términos rebuscados o técnicos, si se nos presenta como un mediador entre nosotros y el conocimiento o la sabiduría, como si fuese un sacerdote de alguna religión donde solo ellos tienen el canal abierto al cielo. Cuando se topen con un pseudo experto, fíjense en los temas que tratan y pregúntense, ¿qué significa eso para mí? ¿Cómo me impacta? Y si les afecta, no se queden simplemente atontados con este experto que nos da estos términos sin decirnos qué significan. Si les afecta, busquen las respuestas en otros, busquen las respuestas en libros, busquen la respuesta en la internet. Puede ser que encuentren que tienen más preguntas que respuestas. Y tienen derecho a aceptar o a cuestionar y usar la pregunta como un arma poderosa basada precisamente en su sentido común, en su capacidad de investigar, de fomentar su propia curiosidad para poder aprender cosas nuevas y cosas sobre todo que nos atañen a todos. Infórmense. Busquen aquellos que promueven el diálogo social de modo democrático, como Ursula Pfeiffer POV, y que no les van a decir cómo pensar, sino que les van a presentar ideas para que las consideren y para que vean si ustedes están de acuerdo o no. El diálogo no es, aunque esto pareciera, pero el diálogo no es un monólogo. El diálogo es presentar una idea para de ahí abrirse a escuchar la idea del otro. Por eso es tan importante que ustedes opinen, comenten en estos videos, qué piensan, pregunten.
Hagan sugerencias, ¿qué temas les gustaría que exploremos? Recuerden, la comunicación clara y accesible a todos es esencial para la inclusión social y para la participación democrática hacia construir un mejor futuro para todos. Por eso, todos tenemos la responsabilidad de fomentar un diálogo social donde nos demos el espacio no solo para expresar, sino para cuestionar y escuchar. Sumen al diálogo. Busquen a alguien hoy para tener una conversación constructiva. Investiguen, descubran cosas nuevas y ábranse a ideas que no repitan solo lo que ya piensan o lo que quieren escuchar, sino que les abran el panorama para un continuo cuestionamiento, descubrimiento, aprendizaje, y así no caigan en las trampas de la desinformación y teorías de conspiración que solo sirven para distraernos. Y a veces también para separarnos, hay que decirlo, para alienarnos. Bueno, aquí terminamos la exploración. Si estos temas les parecen importantes, regálenos un like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos por redes sociales y compartan con nosotros sus sugerencias y opiniones y sus preguntas. De eso se trata. Este espacio es uno que tiene la intención de fortalecer el diálogo social y eso solamente se puede lograr con ustedes. Muchas gracias por ser parte del cambio, muchas gracias por ser parte de este esfuerzo. Nos vemos pronto.